gustaría hablaros de, bueno, de lo que es mi día a día a través de la gestión y cómo utilizando estos métodos a través de algunas herramientas informáticas que os he traído, algunas más de carácter básico, que son gratuitas y otras para profesionales, pues hacemos el día a día de la gestión, desde el momento en el que elaboro las estrategias a luego cómo pues recibo las estrategias que tengo que realizar y se las comunico al broker correspondiente o las meto en la plataforma directamente. Bueno, como decía, yo me inicié en el mundo del análisis técnico. Es cierto que el análisis técnico generalmente está denostado, está bueno, por otros gestores o por los medios de comunicación, visto como si fuésemos astrólogos o como si leyésemos las cartas. Y realmente yo no me considero ahora actualmente un analista técnico, pero sí que mis inicios fueron investigando, realizando estrategias, utilizando únicamente lo que son las figuras de análisis técnico, hasta que en un determinado momento me di cuenta pues, de que había que pensar en que a lo mejor lo que nos decían los libros pues no estaban simulados, no estaba patesteado, pues desde un hombro, cabeza, hombro a otras figuras técnicas, y me puse a investigar por mi cuenta si los martillos o cualquier otra figura de velas pues funcionaban o no. Creo que, no sé, aquí qué cantidad de personas hacéis análisis técnico o hacéis análisis fundamental. No sé, ¿quién hacéis análisis técnico? ¿Os gusta? Creo que soy mayoría. ¿Análisis fundamental para hacer estrategias? Estamos hablando de 4, ya me esperaba algo así, 4 contra un montón. Entonces, un poco aquí son los dos libros quizás básicos de los dos mundos, los que se inicia cada uno. Son libros que están muy bien para empezar, son libros más bien de divulgación, pero a mi juicio no tienen el suficiente rigor estadístico o técnico para tener una base sobre estos temas. Realmente el análisis técnico es mucho más cómodo, mucho más sencillo, en el sentido de que casi cualquier persona, de hecho se suele decir cuando alguien da un curso de análisis técnico que no hace falta que nadie sepa nada, puede venir de ser, no sé, cirujano o vendedor de inmuebles y se puede meter prácticamente porque la aproximación es muy fácil, es muy sencilla. Sin embargo, el análisis fundamental tienes que tener criterios de contabilidad, de haber visto balance de empresas y es muchísimo más engorroso y mucho más aburrido y eso hace que generalmente pues, la gente se enganche más al mundo del análisis técnico. Y también es cierto que creo que está viciado por muchos brokers que lo que hacen es que la gente utilice un análisis técnico incluso de muy, muy corto plazo para generar comisiones, porque es lo que mejor les viene, y eso ha hecho que mucha gente piense que puede hacer intradía con figuras y este tipo de métodos al final, por lo menos en lo que es mi experiencia, pues es muy difícil. Yo he trabajado con muchos programadores buenos españoles, de los mejores, buenos gestores, y ganar dinero en intradía y utilizando futuros, ya CFDs es imposible hacerlo, es prácticamente solamente está al alcance de muy poquitos y gente con una mente muy estructurada, con unos conceptos de programación muy altos y gente brillante. Entonces, simplemente un consejo por daros es que no operéis en intradía, intentar, si utilizáis análisis técnico, ir a plazos un poquito más largos, ¿no? Y luego también es importante esos anuncios que se ven muchas veces de gana un 10% al mes y de gente incluso que da cursos, tener un track record previo, yo creo que hay que exigirlo a día de hoy, un track record que además sea ex ante, es decir, que no lo digas, mira lo que he ganado en esta cuenta, cuando podías haber tenido 2 cuentas, una larga, otra corta y enseñar la que te ha ido bien, ¿no? Sino alguien que te diga, pues por ejemplo, gestores de fondos que dicen, yo tengo un único producto, lo empiezo hoy, imagínate en mi caso el 3 de marzo del 2016, y hoy es lo que tengo. Y tengo que venir a enseñaros lo que tengo, hubiese ido bien, hubiese ido mal, porque además el análisis técnico, el análisis fundamental, lo que tiene es que uniéndolos, creo que nos da, y es la siguiente diapositiva, una combinación que mejora los resultados de tener un solo método, ¿no? Aquí tenemos, bueno, es un libro de Cliff Asness que se llama Value and Momentum Everywhere y lo que hace es que para muchos mercados en un periodo de tiempo de los últimos 40 años, bueno, hasta el 2010, pues se puede ver como el combo, que sería la línea verde, que sería lo que sería la mezcla de los dos. Por ejemplo, aquí está Value Momentum. El Value, sabéis que se suele decir, hay gente que los pone en el mismo saco, pero value sería comprar empresas baratas, empresas que a lo mejor han caído muchísimo, que los beneficios, por lo que sea, a lo mejor se han desplomado, han tenido algún problema y ahora mismo se puede encontrar en el mercado a un precio más bajo. Y el análisis fundamental que compra empresas growth son empresas que en los últimos años han estado creciendo en ventas, han estado creciendo en beneficios. Sería como una tendencia, pero en lugar de aplicada al precio, como lo aplicamos los analistas técnicos, estaría aplicada a lo que sería el crecimiento orgánico, crecimiento de resultados dentro de la propia compañía. Entonces, se demuestra en varios estudios, esto es un ejemplo de un libro, pero hay algunos papers, que el momento y el value combinado pues tienen un mejor resultado que uno de los dos métodos únicamente.
Entonces vamos a empezar por lo que menos os suena, que sería un poco el análisis fundamental, y vamos a ver en qué nos podemos fijar para llevarlo a cabo. La idea es, por lo menos en mi caso, que hay que ser cuantitativo en estos dos campos. Creo que el análisis técnico ha evolucionado a una especie de análisis técnico 2.0, vamos a llamarlo, que ya no es simplemente ver los patrones que podemos ver en un determinado gráfico y creérnoslo y operarlos, o porque nos lo han dicho en algún curso que hayamos hecho, sino que tenemos que hacer una simulación histórica de todos esos patrones, un análisis y trabajo estadístico importante para poder ver qué hubiese ocurrido en el pasado, que se nos ocurran ideas, un afine, digamos, estadístico para poder ir mirando cómo podemos mejorar a través de algún filtro, que puede ser pues una condición nueva que podamos meter en el sistema, y ver resultados, y luego hacer simulaciones a partir, por ejemplo, si tenemos una serie de 20 años, pues a lo mejor ver qué hubiese pasado en los primeros 15 años y luego, una vez que tenemos que es un sistema bueno, aplicarlo a los últimos 5 años para ver cómo, si hubiésemos hecho la simulación hace 15 años, los resultados que hubiésemos tenido. Esta serie de estrategias se pueden llevar a cabo tanto para pautas o patrones de análisis técnico como para pautas o patrones de análisis fundamental. Y ya dejaríamos, digamos, el mundo técnico fundamental y nos iríamos al mundo de análisis cuantitativo, que es a través de técnicas quants o a través de técnicas de estadística avanzada, intentar coger estos ratios que pueden ser de análisis técnico, de estos patrones, ¿no?, que se repiten en los mercados, que por eso se supone que podemos tener alguna ventaja, y llevarlos a nuestro estudio, análisis y a nuestro desarrollo de estrategias. De análisis fundamental, un poco de pistas, porque aquí tampoco es dar ratios concretos, pues los más utilizados o los que son más interesantes son ratios de precio-beneficio, que en este sentido el más famoso que conoce todo el mundo y que se da en los periódicos es el PER, pero hay otros muchos. Antes Ignacio comentaba, por ejemplo, el EV/EBITDA. Es decir, aquí este ratio lo único que intenta ver es cuánto vale la empresa, cuánto vale la compañía, cuál es la capitalización bursátil o cuánto es el valor de ahora y cuánto gana hoy. Y es un ratio que se puede utilizar también el free cash flow o otros métodos. Es un ratio que solamente me dice cuántas veces estoy pagando a día de hoy los beneficios de la compañía si compro en bolsa. Luego tenemos ratios de retorno del capital, si es el retorno sobre el capital invertido, como puede ser el ROI o el ROI, hay varios. Y luego tenemos datos que son market growth, como pueden ser ratios de crecimiento de ventas o crecimientos de beneficios de la empresa para saber la salud que tiene. Y ratios, por ejemplo, de nivel de deuda. Hay muchos otros, ¿no? Pero esto sería como el trabajo, igual que los técnicos, pues tendríamos pues el precio, el volumen y podríamos tener estacionalidades de diferentes calendarios del año. Nosotros lo utilizamos también en el fondo GPM Acción que gestiono. Pues los datos que nos nutrimos los cuantitativos para el análisis fundamental pues serían de este estilo. Entonces, el primero que os voy a enseñar sería el screener del Financial Times, que es un screener que es muy sencillo de utilizar, que es gratuito, por eso lo pongo. Sería a nivel para empezar. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo. Os vais a la web de Financial Times en screener y veis, tenéis un compendio de ratios de empresas de todos los países del mundo prácticamente. Entonces, aquí he hecho una preselección, un ejemplo, he seleccionado España. Entonces, una vez que selecciona España, ya te dice que en la base de datos hay 246 compañías. Luego he puesto, y me lo he inventado, un ratio de los que veíamos de precio-beneficio, por ejemplo, el price to earnings ratio, que es el valor actual de la acción en comparación con sus ganancias. Y bueno, ya pues si pongo que tiene que estar entre 0 y 20, es decir, sería, para simplificar, como un PER menor que 20, pues ya de las 246 acciones nos baja a 106. Luego hemos puesto que sea una empresa que los beneficios estén creciendo constantemente en los últimos 5 años, a más de un 25%, y ya nos queda un 23%. Y por último he puesto que tengamos un ROE, un retorno del capital empleado de mayor de 10, y en ese caso ya se nos quedarían 16 empresas y tendríamos un screener de 16 empresas que ahora, digamos, que estarían dentro de nuestra urna para España y que únicamente las operaríamos a través del método que luego os guste, de análisis técnico o de cualquier otro método, pero solo serían estas 16, ¿no? Tenemos sistemas que ya son de pago, que son más profesionales, el portfolio 1, 2 y 3, que por cierto fue Villalonga, fue Ignacio el que me habló de él en un primer lugar, y realmente creo que es una herramienta muy poderosa, que lo que hace es que
cogemos de la misma manera que hemos hecho en el screener de Financial Times, aquí cogeríamos, aquí he puesto un ejemplo, pues podríamos poner, aquí hay que programar un poquito, pero es muy, muy fácil. Es un código muy sencillo, simplemente a través casi como de ayudas, ¿no? Simplemente aquí, por ejemplo, lo que he señalado es el mismo indicador, que sería el price to earnings, sin contar los extraordinarios de la empresa. Esta herramienta era mucho más potente. He puesto que sea mayor de 10, lo mismo que habíamos puesto en el screener, y he puesto bueno, como condición que me dé todas esas empresas. Entonces, lo que te permite el portfolio 1, 2 y 3 es simular, es hacer una simulación de qué hubiese pasado en él en los últimos años si hubiese cogido este tipo de empresas. Yo aquí os he sacado, no os he sacado esto simplemente era un ejemplo, sino que os he sacado directamente el gráfico de lo que sería el modelo que actualmente estoy yo utilizando para filtrar únicamente acciones americanas, pero sería para filtrar empresas de análisis fundamental a través de empresas americanas. Y podéis ver en la línea roja, pues cómo sería desde el año 98 el rendimiento que hubiese tenido. Y bueno, arriba tenéis que el retorno hubiese sido del 12,27 frente a un 6,35 del S&P, el máximo de un 51 frente a un 55, y bueno, otra serie de ratios, ¿no?, que se darían casi para un curso que se pueden utilizar, de ratio Sharpe y otro tipo de ratios estadísticos. Una vez que tenemos esto, nosotros podríamos ir a ver, que esto es una de las cosas buenas que tiene el portfolio 1, 2 y 3, podríamos ir a ver en cada una de las fechas pasadas, por ejemplo, en marzo del 2003, qué acciones hubiésemos tenido en cartera. Lo que hace el sistema es comprar una cartera de acciones y mantenerla durante 3 meses. Las acciones que cumplen los criterios las pone en la cartera de una forma igualitaria, por el mismo peso, y las mantiene durante 3 meses. Entonces, esto es muy interesante. Bueno, aquí perdonar que no se vea, entiendo que a lo mejor los del fondo. Aquí vendrían, por ejemplo, simplemente es un ejemplo, todas las acciones que creo que ayer cogí el año 95, pues todas las acciones que estarían en cartera en el año 95, entre las cuales hay acciones que ya no existen, que han quebrado o que se han fusionado, y el propio sistema sí que tiene ese sesgo que es muy importante a nivel de trabajar con datos estadísticos. La calidad del dato siempre es importante, y este programa, claro, es de pago y lo tienes todo mucho más sofisticado, ¿no? Bueno, una vez que tenemos nosotros la urna, o nosotros... Hay más métodos, ¿no?, de selección de empresas de análisis fundamental. Puede ser que uno haga su propio análisis de una empresa que le gusta o un sector que conoce mucho, porque su trabajo es de ese sector. Entonces puede tener en el radar todas esas empresas del sector y poder ver sus números, su balance y darse cuenta que realmente pues, algunas empresas son de más calidad que otras, y esas meterlas en su urna, vamos a llamar así. Me gusta hablar como si tuviésemos una urna de cuando sacábamos en el colegio las bolas de los ejercicios de estadística. Esa urna está todas las acciones o todo el universo que son empresas sólidas desde un punto de vista fundamental, vamos a llamar así, empresas que tienen unos ratios mínimos que les hemos impuesto. Una vez que los tenemos, podemos utilizar cualquier método de análisis técnico que nos guste o de análisis de tendencias. A mí me ha influido mucho Stein Weinstein, que es del libro Secretos para ganar en los mercados alcistas y bajistas, y su estrategia de momentum, que lo que hacemos básicamente es... Ahora, estamos en la parte cuantitativa de análisis técnico, hemos hecho nuestros programas y sabemos que una estrategia coherente de inversión y que realmente nos da beneficio a largo plazo es comprar acciones con una serie de criterios. Y aquí los voy a mencionar brevemente porque da para un curso, pero una de las cosas básicas, por ejemplo, es que el valor esté en máximos del último año. Si no, no compramos. O sea, si no está en máximo de las últimas 52 semanas, no compramos esa determinada acción que ha sido preseleccionada y que ahora la teníamos en la urna, ¿no? Que imaginaros que es esta. Pues aquí la teníamos, esas acciones de análisis fundamental, y ahora de aquí hay 3 que me cumplen todos los criterios de análisis cuantitativo técnico, vamos a llamarle, que estábamos dispuestos. Entonces, voy sacando una acción que está en máximos de las últimas 52 semanas, una acción que ha estado en un lateral previo grande y ahora lo está rompiendo, pues está en máximo de 52 semanas, está haciendo una fuga, como le llamaba el propio Weinstein. Luego, acciones que el volumen se esté incrementando en los últimos años, acciones que pertenezcan a un sector, y aquí hay herramientas como, por ejemplo, el Bolsa también de mi compañero Ricardo, que algunas son de pago y otras no. Esto es, por ejemplo, el sector, estamos viendo el ejemplo de Taiwan Semiconductors, que era el gráfico, ahora vamos a hacer un poco más el zoom de ello. El del sector tecnológicas hardware, pues es un sector que, aquí lo tenemos en la línea verde, como un semáforo, significa que lo está haciendo mejor que el SP de media, y los periodos en los que está rojo, el sector tecnológicas hardware lo está haciendo peor que el SP. Si nos vamos a la acción, bueno, pues tenemos periodos, esto sería aquí, que también vamos a exigir que la acción lo esté haciendo de media o que se esté haciendo
tenga una mayor fortaleza alcista que el propio SP500. Y tenemos algunos otros criterios que ya son menores y que muchas veces no son condiciones totales para poder comprar o vender, que también exigimos, ¿no?, al método. Una vez que tenemos esa acción en cartera, pues podemos ponernos un stop de diferentes maneras y un objetivo en precio, y hasta que ese stop nos salte, pues una media móvil o cualquier otro método que os guste, y una vez que salte ese stop, pues pasaría digamos, de la cartera, volvería a la urna y estaría ahí, mientras que el sistema fundamental estuviese diciendo que estas acciones siguen estando dentro de la urna que habíamos creado, ¿no? Esa urna se va cambiando cada 2 o 3 meses, según estas acciones van presentando resultados, pues algunas van saliendo, otras van entrando y están, digamos, en las acciones preseleccionables que no en el fondo. Tenemos por último, y esto ya sería más a nivel profesional, lo que sería Bloomberg, que es una herramienta fantástica, pero claro, esto sí que es una herramienta ya de pago importante. Y aquí, yo, por ejemplo, una vez que he hecho todo el estudio y tengo los valores que son seleccionables, a mí, por ejemplo, Bloomberg es una herramienta que me ayuda. Aquí he puesto, por ejemplo, acciones que estén cerca de a menos de un 5% de sus máximos anuales. Como realmente entramos en valores que estén rompiendo los máximos de las últimas 52 semanas, yo tengo aquí una herramienta que diariamente me dice, por ejemplo, ahora mismo tengo 394 valores que serían de todo el mundo, porque el fondo es un mixto moderado global, de todo el mundo hay 394 valores, esto lo hice creo que el jueves o el viernes, que pueden ser seleccionables. Pues de los 324, como ahora estamos en máximos y está todo en máximos, pues hay 129 que están, digamos, ya en el radar y están cerquita de llegar a sus máximos de 52 semanas. Si te metes aquí, pues aquí en la parte tenemos, bueno, aquí pone 0,001, que sería que está a un 1%. Están ya los del 2, los del 3, y luego están los que ya, digamos, están a punto de romper o ya lo han hecho, que son todas las que están al 0,00. Aquí tenemos valores de diferentes estilos, desde Apple hasta empresas que probablemente conozcáis menos, ¿no? ASM Internacional o PPG Industries. Y una vez que tenemos esto realizado, lo que hago es que ya directamente pues me creo una alerta en el móvil con todos estos valores, y con esa alerta en el móvil lo que hago es que una vez que ya rompen directamente, pues opero y compro esa determinada acción y sale de la urna y entra directamente en la cartera del fondo, ¿no? Y como les decía al principio, una estrategia es interesante, pero también es interesante ver los resultados, ¿no? Realmente, bueno, a nivel profesional, que la desarrollé también anteriormente con modelos de gestión de carteras, pero a través de un fondo de inversión que ya es un producto auditado, que tiene su track record y que diariamente da valor liquidativo y que se puede comprar o vender por cualquier inversor en casi cualquier lugar del mundo, pues esto sería el track record desde marzo del año 2017, os había dicho 2016, que empecé con el fondo, ¿no? Casi se van a cumplir 3 años. Y lo más destacado realmente es un fondo mixto moderado que no únicamente tiene la estrategia que sería la estrategia core o la estrategia principal, tiene también estrategias a nivel estacional, estrategias también de volatilidad de corto plazo con futuros, que sería un poco de estrategias cuantitativas de cobertura, que hacen que muchas veces complementen muy bien, que al final diversificar, como antes te decía Ignacio, no solo en acciones, sino también en estrategias. Pero la estrategia principal es esta que os he explicado con acciones. Entonces, el track record es muy tranquilo porque algunas de las características, bueno, esto es la comparación con en amarillo tenéis la categoría Morningstar, que es la categoría en la que estamos involucrados de mixtos moderados globales, y en verde sería la evolución del GPM acción del fondo. El año pasado, al ser un mixto, tiene también una parte de renta fija. El año pasado ganamos un 3% y fuimos el mejor fondo de Europa de los mixtos moderados globales en euros. Eso está, bueno, lo podéis ver en Morningstar o en cualquier sitio. Este año, bueno, empezamos en el 2017. En el 2017 tuvimos una rentabilidad del 1,5%. Fueron, bueno, los inicios, que para un fondo eso da para otra exposición, son complicados. Empezamos con solo 100.000 euros y los costes fijos al principio de gestionar un fondo son complicados de batir. Aún así, más o menos acabamos como el mercado. El año pasado, que ya el capital se fue incrementando, pues tuvimos 3% y fuimos el mejor fondo, y este año llevamos un 13%. Es cierto que este año tiene menos mérito, la categoría lleva un 10%, nosotros un 13%, le sacamos un 3% a la media de los fondos que tienen, digamos, nuestra filosofía, nuestra forma de invertir. Este año ganamos un 13%, pero la categoría gana un 10%, como digo, es un 3%. El año pasado la categoría perdió un 7%. O sea, la media de todos los fondos mixtos moderados globales en euros perdieron un 7%.
nosotros ganamos un 3, por lo tanto le sacamos un 10%. Probablemente dentro de unos meses, que a los 3 años Morningstar, como hace con los hoteles, pues nos evalúa, nos darán las 5 estrellas por la gran diferencia que le estamos llevando un poco a la categoría. Por lo tanto, creo que es un método que esa combinación es dura, es difícil, es trabajo, no es 2 líneas o no se hace que en un par de horas. Llevo, como antes decía bien Miguel, 12 años dedicado al mundo de la bolsa, de la inversión, y también me ha ayudado mucho el póker a esa capacidad de estadística y de interpretar patrones, pautas, que en el mundo del póker profesional también existe. Y todo eso pues me ha hecho tener estas herramientas, ¿no? Por último, simplemente comentar el riesgo que tiene, que creo que es importante el riesgo, antes lo decía también bien Villalonga, del sistema. La máxima caída que hemos tenido desde el inicio es un 6,5%. La volatilidad del fondo es de un 7%, que para que os hagáis una idea, la del S&P histórica es en torno al 16, la del IBEX 21, por lo tanto tenemos 3 veces menos riesgo y la rentabilidad, pues como digo, desde inicio, en 2 años y medio, un poquito más, es del 17%. Y bueno, ahí tenéis el leasing del fondo, se puede contratar de Mafre, de Danbank, de propia GPM, que es la entidad en la que trabajo. El fondo es de Inversis, que lo conoceréis casi todo el mundo, de Inversis, que te banca March. Y bueno, pues vendemos un poquito la tranquilidad, seguridad, como habéis visto en los gráficos, crecimiento, diversificación y nada más. Por hoy se ha quedado, es difícil toda esta información poderla resumir en 15-20 minutos, da para mucho más, pero espero que os haya gustado.